Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Ficción Breve es un sitio destinado a la divulgación de la literatura venezolana con especial énfasis en la narrativa. Fundado en octubre de 1999 por Héctor Torres y Lenis Rojas, es uno de los espacios pioneros en la difusión literaria en Venezuela por medios digitales. De hecho, fue el primero dedicado exclusivamente a la recopilación y difusión del cuento en nuestro país. Ficción Breve fue creado con el fin de ofrecer información de interés a investigadores literarios y contribuir a fortalecer nuestra industria editorial, y busca ser un punto de encuentro entre lectores, autores, editores, libreros y estudiosos de nuestra literatura, con el fin de contribuir con el fortalecimiento de nuestra industria editorial, la promoción de las voces jóvenes y la difusión de la tradición narrativa venezolana. A finales de 2024, exactamente en diciembre del año pasado, cuando se cumplieron además 25 años del portal, que fue en octubre, ese aniversario, en un acto en la Poeteca se llevó a cabo el relanzamiento de este medio, de este portal. Acto en el que tuve la oportunidad y el placer de asistir. Además, en esa oportunidad, un lugar que sigo desde mis tiempos de la universidad, le comentaba a Lenis ese día, que por allá en 2016 le escribí desde un viejo correo CanTV a otro CanTV. No recuerdo bien qué quería indagar, pero estoy casi seguro que era referido a programación, cómo cambiar el diseño de una página web. Quería como consejos porque junto con unos amigos de la universidad teníamos un blog para hablar de literatura, se llama nuevaletras21.blogspot.com, que sigue activo. Y me respondieron, no sé si fue Lenis o fue Héctor quien respondió el correo, ese correo @cantv.net. Mucho ha pasado desde entonces, libros publicados, gestión cultural, portales sobre periodismo, tantos proyectos de ambos. ¿Cómo están Lenis y Héctor? Humberto, qué placer. Un placer, Humberto, muchísimas gracias. Yo estoy segura que te respondió Héctor, porque yo también tengo buena memoria y yo no respondí a ese correo. Y como yo tengo mala memoria, seguramente fui yo. Sí. Yo me acuerdo que esa era fino porque uno estaba en la universidad 21, 22 años y que te respondieran los correos era bastante estimulante porque uno en la universidad siempre se subestima mucho de que, bueno, a mí, ¿quién me va a prestar la atención a mí? O sea, un estudiante más, ¿no? Y recuerdo que ese año pasaron dos cosas. Me acuerdo que le escribí a Ficción Breve y Ficción Breve responde. Y recuerdo que yo tenía una duda sobre un tema de historia. Y en mi casa compraban mucho el Universal. Era paradójico porque yo trabajé muchos años en el Nacional, pero en mi casa nunca leyeron el Nacional. En mi casa siempre confían en el Universal. Y mi meta era trabajar en el Universal porque además quedaba cerca de la casa, una línea recta hasta Torreneta. Y era como me podía ir caminando. Y recuerdo que tenía una historia y le escribí a Manuel Caballero un correo. Y me respondió. Yo, bueno, esto como que... Una señal. Esto es una señal. Diciembre de 2024, relanzamiento de la página. ¿Cómo ha sido el vertiginoso regreso, ¿no? Porque todo regreso suele ser vertiginoso por todo lo que queda pendiente, las puertas que se reabren, todo esto. Sí, bueno, ha sido bien interesante, muy, muy movido realmente. Wow, tenemos además, nos dimos cuenta de que teníamos cualquier cantidad de material guardado, acumulado y que volver a retomar, pero además todo lo que ha estado llegando, la gente inmediatamente muchísima gente se reconectó de nuevo con el proyecto y nos ha estado llegando mucho material. Tenemos muchísimos proyectos y bueno, ha sido intenso. Además, adaptarnos a los nuevos tiempos, o sea, volver a reactivar las redes sociales del sitio, tanto Twitter como Instagram, que antes no teníamos y ahora sí tenemos, volver a retomar la página de Facebook, o sea, ha sido trabajo. Y encauzar todas las ideas que se han estado ocurriendo dentro de un cronograma razonable, porque entonces más bien te agolpas de ideas y te das cuenta que físicamente es posible hacerlas de a poco. Claro. Porque somos por lo pronto nosotros dos y tenemos la ayuda de una investigadora que
que nos ayuda con las fichas, etcétera. Todavía es un equipo muy pequeño. Entonces, eso de querer hacer de todo y entender que tienes que ponerle un orden de prioridades, que tienes que ir viendo cómo van recibiendo los materiales, el público, porque bueno, se hace esto para el público. Y bueno, irle dando forma. Las salidas del material, la grilla que hay que hacerle a las redes para que la gente se vaya acostumbrando a que bueno, que los domingos entonces estamos publicando una de las entrevistas, cada 2 semanas estamos publicando esto, ir haciendo ese espacio es interesante. La más reciente es la de José Pulido. Exactamente, que salió el fin de semana. Fíjate, salió el domingo de Semana Santa y tuvo muy buena lectura, lo que nos alegra mucho porque bueno, el espacio se está empezando a conectar con los lectores. Ustedes tienen una cronología de imágenes ahí de cómo ha sido la interfaz, ¿no? El home de la página, ¿no? Y veo, hay un salto del 2012 al 2024, ¿no? Es decir, todo ese tiempo no se tocó la página como tal. En todo ese tiempo no se tocó, pero se estuvo al mantuvo, aire. pero Estuvo al aire, exactamente. estaba- Sí, porque uno siempre, Google, con cualquier búsqueda te llevaba a ficción información de ficción breve. Sí, ese dominio lo hemos cuidado, ficcionbreve.org. En los tiempos más oscuros pagábamos ese dominio porque eso Claro. eso era el futuro. Claro. Sí. Y además me llama mucho la atención porque octubre del 99, en el 99 yo estaba en el colegio y o sea, fue el año que yo comencé con internet. Pusieron un dial-up ahí en la casa, exactamente. Y me llama mucho la atención como lo visionario de ver hacia dónde apuntaban los tiempos, ¿no? ¿Cuáles eran esas maneras de cómo nos vamos a comunicar ahora? Obviamente me llama mucho la atención cómo en el año 99, año en el que yo empiezo a tener internet para el colegio, estaba en 5º año, y ustedes tuvieron esa visión de, bueno, por acá van a ir los tiros, ¿no? Estas no van a ser las nuevas formas de... Pero ¿qué previeron que se cumplió y qué está ocurriendo que se escapaba de la imaginación de lo que puede ocurrir en un 90, en el 99? Buena pregunta. Ok. Mira, nosotros veníamos nosotros empezamos Ficción Breve en La Victoria, ¿ok? En el estado de Aragua. Y unos añitos antes habían creado el Centro de Información Digital, ¿ok? Que era un espacio pionero en el país para que la gente se conectara a internet. Entonces, pues entramos en contacto con ellos y teníamos el contacto con Jorge Gómez Jiménez, editor de Letralia. Y entonces esas dos cosas se juntaron para que nosotros empezáramos a trabajar y empezáramos a inventar qué cosas se podían hacer con internet. Claro. A ver, creamos una base de datos que se llamaba Letras de Aragua, porque claro, esto iba a estar alojado en el servidor del Centro de Información Digital, Claro. con la gente que empezamos a trabajar todo esto. Y nos dimos cuenta de que, bueno, sí, cada vez más estos correos de CanTV se empezaban como a masificar, cada vez más la gente empezaba a tener como acceso a través de Dialog. Dijimos, bueno, esto puede ser interesante. Héctor, recuerdo que él siempre dice que él en algún momento decía, bueno, no creo que nadie vaya a tener no creo que en todas las casas vaya a haber una computadora, no todo el mundo va a tener que tener una computadora, Wow. pero bueno, empezaron a abrirse centros en los que la gente podía ir. Y yo estudié informática, que lo Imagínate. Y en algún momento dijimos, después que terminamos Letras de Aragua y hicimos otras cosas, entusiasmados, enfiebrados con el formato, me acuerdo que ayer le dijo, ¿cómo te suena hacer una revista en ese momento? Una revista de narrativa venezolana. De cuentos venezolanos, pero solo cuentos venezolanos. ¿Cómo tú ves eso? Entonces, oye, pero ¿por qué yo fui la que dije, pero ¿por qué tan acotado? ¿Por qué tan específico? Dije, bueno, porque ya hay cosas, pero nadie está pensando exclusivamente en el cuento. Y eso era lo que nosotros escribíamos en ese entonces, hasta Claro. yo. Y lo que nos gustaba. Y bueno, por ahí arrancamos con Ficción Breve. En el tiempo siento que en ese momento nuestras proyecciones se quedaron cortas. La verdad es que recibimos mucho feedback muy bueno desde ese momento, desde que arrancamos. Siempre hemos tenido como esa cosa de que la gente, oye, tenga mucho interés por el proyecto y mucha apertura.
pero creo que nos quedamos cortos, no sé. Bueno, pero sí, sin embargo, hay algo que te atajo el comentario y lo sigo desarrollando, Humberto, y es que sí, yo siempre tuve claro que mientras más acotado el nicho, más poderoso iba a ser. Si tú creas un sitio solo para el cuento venezolano, tienes que tener allí, está bien, desde los muchachos que están empezando, pero tienes que, para que eso se legitime, lo legitiman es nombres hechos. Claro. Entonces teníamos que apuntar ahí a jalar al proyecto gente que no conocíamos, ¿sabes? No conocíamos a un Oscar Marcano, no conocíamos a un Antonio López Ortega, no conocíamos a tanta gente a la que le tocamos la puerta. Mira, nosotros somos los que hacemos ficción breve, quisiéramos hacerte una entrevista, o sea, muy audaz, muy atrevido porque no nos conocían, pero ya habían oído hablar del proyecto y nos recibieron con mucha generosidad. Pero entendíamos que sí, teníamos que apuntar primero a nombres muy reconocidos para que eso legitimara el proyecto. Y efectivamente así fue. En la medida en que teníamos allí nombres que unánimemente eran conocidos, junto con nombres de clásicos de nuestra literatura, bueno, ahí se empezó a hacer, sí, ciertamente, y de manera inconsciente, pues no lo tenemos tan claro, una base de datos del cuento en Venezuela, que con el tiempo, cada vez que retomábamos la idea, decíamos, ¿y si lo abrimos? No, sin duda, esto es una base de datos. Bueno, la abrimos a narrativa, fragmentos de novela, ensayos sobre la novelística, pero estamos clarísimos de que se trata de eso, claro, de un espacio porque si alguien está buscando algo de literatura general, muy bien, hay muchos sitios. Si alguien está buscando cualquier cantidad de cosas, muy bien, pero si quieres saber sobre el cuento, que te venga a la mente ficción breve. Claro. Y bueno, eso es lo que ha sido, lo que hemos preservado con el tiempo, ese ficcionbreve.org, con el tiempo, porque sabíamos que ese espacio tenía que volver a ser, porque sobre todo en tiempos en que nuestra literatura está tan fragmentada, está tan atomizada en el mundo, tiene que haber una ventana común donde encontremos cosas. ¿Qué está pasando con la narrativa venezolana? Bueno, que sepas que te asomas y vas a encontrar un fragmento de la última novela de Méndez Guedes, o el último libro de Fedossi, o algo que están haciendo muchachos acá, o algo que están haciendo gente en Estados Unidos que está escribiendo en español. Pero era importante que se sintiera ese espacio único. Eso siempre lo tuvimos claro y creo que eso nos funcionó. Y bueno, y estar pendiente también de esa, no sé si, me imagino que también en ese grupo de, por ejemplo, de Estados Unidos, Natasha Rangel, que recientemente publicaron un cuento de ella. Hay un grupo importante, está Kay Laval, está Alejandro Ordóñez, hay un movimiento muy, muy sabroso. Y bueno, lo importante es que la gente pueda conocerlo, porque no siempre se conoce. Claro. Y no saben ni siquiera dónde están. Entonces, y queremos seguir por allá andando. O sea, incluso poder hacer un mapa de dónde está cada uno de ellos. Y además lo importante de Ficción Breve es que a pesar de ese tiempo, digamos, de pausa, cuando las instituciones se terminan siendo fuertes, ¿no? Cuando vuelven al ruedo, es decir, la gente busca nuevamente porque lo considera un faro. Cuando yo escribí ese correo en 2006, ya era un faro, ya era una referencia de qué es lo que se puede hacer, a dónde se puede llegar. Y ahora nuevamente ocurre esto. Y hay otro trabajo importante que es afianzar la memoria, afianzar el archivo, es decir, qué está pasando. Y ustedes lo han hecho además de una manera amena, por ejemplo, esa sección que tiene de adaptaciones al cine, por ejemplo. Sí, buscarle lectura a todos los niveles de lectores. Es decir, teníamos una vieja sección que se llamaba Hurgando en los Estantes, que era hacerle 7 preguntas, un cuestionario a personas relacionadas con la cultura en general, para que hablen de sus gustos lectores. Bueno, lo vamos a retomar ahora, de hecho, en el mes que viene. O sea, que cada lector consiga algo de su agrado, desde ensayos, hasta el que esté buscando algo más denso, hasta algo más ligero, como los gustos lectores de personas del mundo de la cultura. Okay. Entonces sí, atender a todo público para que la gente sienta el deseo de leer ficción breve, de consultar ficción breve, de estar al día con la literatura venezolana, la narrativa, a partir de una gama de opciones. Okay. En esta evaluación o esa indagación, ¿qué encuentran, por ejemplo, qué está pasando con la lectura actualmente en 2024, 2025 a lo que estaba pasando en 2012, 2013? Es decir, en términos de preocupaciones, de pesares, de exaltación, de alegrías,
¿Qué está escribiendo actualmente nuestra literatura? ¿Qué están escribiendo nuestros autores? ¿Qué sentimientos ustedes ven ahí en esas líneas? A ver, yo quisiera comentar algo. Yo no sé si puede haber algo unánime, ¿no? Sobre qué se está escribiendo. Pero digamos que ese vaivén, como toda sociedad viva, ese vaivén, incluso una sociedad fragmentada como la nuestra, de los temas, de cómo abordar los temas, que si la literatura testimonial sí, la literatura testimonial no, que si agarrar la diáspora como tema me parece bien, no me parece bien. O sea, cada autor como que fija una posición. Entonces ahí van quedando, ¿no? Sí creo que lo que sí se puede sentir que se puede notar en estos tiempos es que hay una literatura que se está haciendo, al menos la que se está haciendo dentro de Venezuela, es una literatura que tiene una enorme conciencia de las oportunidades perdidas. Es decir, la que se hacía en el 2012 todavía teníamos aquí editoriales transnacionales publicando venezolanos, todavía teníamos la feria de Altamira magnífica, la Festilectura de Chacao, había muchas librerías. Yo siempre lo comento, es un número que me parece increíble. Entre los Palos Grandes y Chacaíto, en estos años han cerrado 10 librerías. Claro. Entonces, fíjate, vemos cómo empiezan a surgir pequeñas iniciativas. Hay muchachos que siguen queriendo escribir. Parece increíble que en estas condiciones quieren escribir porque esa vocación no la detiene nadie. Entonces, sí creo que lo que han cambiado son las circunstancias y una concepción de que, bueno, cada vez más, si no aprovechan las oportunidades, pues el otro autobús tarda en llegar, ¿no? Y entonces eso se nota mucho. Hay en general, hay una generación que ya está hecha. Mi generación es una generación de autores que está ya consolidada como escritores profesionales, vamos a decirlo así. Pero todas las que vienen detrás, a pesar de que no hubo una línea que permitiese transmitir la tradición, porque bueno, se perdió en el tiempo por falta de ferias, falta de librerías, falta de editoriales. Bueno, se está recuperando porque los muchachos que están estudiando letras, bueno, están buscando en las voces que los preceden. Entonces, digamos que estamos reconstituyendo los venezolanos, no nosotros. Ese tejido de la tradición, un poco para que estas nuevas generaciones sepan a dónde están llegando, me parece. Sí, yo estoy muy de acuerdo, pero sí también pienso que de alguna forma, bueno, la realidad, tu realidad permea lo que tú haces, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, los temas son los temas de cada momento, así que sí creo que puede pasar mucho que leas sobre migración, leas sobre de alguna forma esa defragmentación de la familia, de la sociedad. Vas a encontrar todo eso reflejado en lo que se está escribiendo ahorita, no solamente los muchachos, sino incluso nuestra generación o generaciones, digamos, anteriores. Pues, uh-huh. Todo eso está allí. Yo le decía, el otro día lo comentábamos también conversando con Aymara Lorenzo, y le decía, mira, es que tú puedes hacer, la literatura de alguna forma siempre está reflejando lo que está pasando. Tú puedes hacer un rastreo de la historia de Venezuela si te lees desde Eduardo Blanco hasta lo que se está escribiendo en estos momentos. Sin duda. No vas a encontrar fechas, datos, pero sí vas a encontrar un reflejo de cómo se vivía en ese entonces y de cómo vivimos ahora. Y en ese sentido, y disculpa, para terminar de redondear esa idea que sí me parece muy valiosa, fíjate, la generación que ya tiene 8 años afuera, 7 años afuera, bueno, ya la migración no es una novedad, sino que ya es su nueva realidad. Entonces están escribiendo su visión de Venezuela desde su nueva realidad, desde la distancia. O por ejemplo, la violencia, terrible violencia que tuvimos en los 2014, 2018, 19 todavía, incluyendo la violencia de la delincuencia. Uh-huh. Bueno, ya no son los temas urgentes, sobre todo que si, por ejemplo, en los concursos como el Julio Garmendia, o sea, era una necesidad de contar eso. Ya no lo ves, ya tú ves una introspección, una búsqueda y que me parece que es una evolución, ¿no? Ya no es tanto la necesidad urgente de plasmar esa realidad, sino transmutarla. Esa realidad sigue allí.
ese dolor sigue allí, ese extrañamiento sigue allí, esa violencia sigue allí, ese sentido de derrota sigue allí. Pero tú puedes ver muchachos que lo están trabajando desde unas claves, pueden ser fantásticas, pueden ser, ¿sabes? Están buscando otros referentes para contar lo mismo, pero pasaba por el tamiz de la interpretación, de la representación. Ya no es el testimonio directo de lo que está ocurriendo, sino bueno, ya entró en el espíritu y ya se está reflejando de otra manera, es menos urgente. Claro. Y eso enriquece la literatura, sin duda. Héctor, no recuerdo si fuiste tú, Lenis, o fue Héctor que lo confesó, que considerabas que nadie iba a tener una computadora en su casa. Eso Yo estaba lo rudo, decía. Exactamente. Pero prácticamente tenemos una computadora en la mano, En ¿no? cada quien, no en la casa, en cada persona. En cada bolsillo, exactamente. Sí. Algunos hasta dos tienen, ¿no? Sí. Eso sin duda, el fenómeno de las redes sociales ha sido maravilloso en cuanto me acuerdo una vez hablando con Jerry Whale, él decía en el aspecto musical que le fascinaba poder en Spotify escuchar a Bach y de repente indagar por unos monjes tibetanos que hacían beatbox, decía él, ¿no? Pero también las redes sociales han cambiado la forma de expresarlo, ¿no? Porque está la ley de los 2 minutos en el reel y esa manera de quizás la atención no es la misma en las nuevas generaciones, son otros códigos, otras maneras. ¿Ustedes sienten que, porque eso en la música en algunos géneros se expresa, ¿no? La manera ha cambiado la forma de hacer música, te dan todo en el primer minuto, no son las intros largas, pues, tienes que darte todo ya porque si no pierdes la atención. ¿Sienten que las nuevas dinámicas que ha dado este mundo digital y esta exacerbación de las redes sociales ha cambiado la forma de escribir de los más jóvenes? Yo no lo sé, porque ellos forzosamente viven de tradición. Ellos aprenden a escribir, leyendo a los mayores. Claro. Y los mayores puede ser Borges, ¿sabes? Entonces yo creo que al contrario, si la literatura cayera en ese juego, pierde su esencia. Sí, yo estuve en algún momento hace 2-3 años con un grupo de taller con el que nos reuníamos y en algún punto se planteó fue muy interesante la conversación sobre si aplicar SEO, ¿no? a la literatura o no. ¿Qué tanto se vería beneficiada y qué tanto no? La verdad es que no hubo consenso en el grupo, pero siento que no es un tema que les sea ajeno, o sea, que siento que las nuevas generaciones se lo podrían plantear y que no les es ajeno. Sin embargo, creo que de verdad el trabajo literario, bueno, la búsqueda honesta es a tener una voz propia y no parecerte a cualquier artículo. Claro. Entonces siento que en ese sentido te lo puedes plantear como una posibilidad, como algo que está allí, que existe, pero a la hora realmente de crear, de hacer literatura, creo que eso no tiene mucho sentido. Sí, muy al contrario. Muy al contrario, yo pienso que el autor, el creador, debe resistirse a la tentación de usar inteligencia artificial para que le desarrolle el argumento. O sea, tiene que entender que es un trabajo a largo aliento, tiene que entender que el proceso tiene que disfrutarlo porque el proceso es que está aprendiendo algo, Claro. ¿no? Entonces, muy al contrario, anoche estábamos viendo un reel sobre Flow, la película. Fíjate que queda contracorriente de todo lo que te dice la industria que debe ser. Entonces yo creo mucho en las búsquedas honestas. Yo creo y nos lo decía un compañero de la vida de Nos que trabaja con nosotros en una reunión que tuvimos. Él decía, mira, si una página tiene 30,000 impresiones al mes, está bien, trabaja para esas 30,000 personas. O sea, no tiene que ser los 500,000 de los medios grandes. O sea, no busques meterte en una grande corriente donde no va a estar tu público natural. Claro. Sí. Entonces trabaja para tu nicho y eso está bien. Yo creo que eso no hay rollo Y bien con eso. sea que tú trabajes la novela, el cuento de largo aliento o el microcuento, o sea, siempre que la búsqueda sea realmente honesta, Claro, que claro. tú tengas una necesidad de expresarte de Una esa introspección, manera, claro. creo que... Hay una cosa que yo veo en ustedes y es esa capacidad tan atinada de emprender en la gestión cultural, ¿no? Ficción breve
claro ejemplo de eso, pero después surgieron también otros elementos, tanto de manera individual como de manera conjunta. Acabas de mencionar, Héctor, La vida de Nos, ¿no? En el ámbito periodístico, 8 años, recuerdo cuando entrevisté a Héctor, que la entrevista no fue sobre La vida de Nos, sino él después en la sesión de fotografía me dice, voy a hacer tal cosa. Y hablábamos ahorita de las oportunidades, como unas personas con ese tino, ¿no? ¿Cómo saben cuándo hay que aprovechar la oportunidad? O sea, ¿cómo se dan cuenta, ¿no? El tren viene ahí, hay que montarse ahí. Yo creo que no se sabe, pero o sea, no se puede saber conscientemente, pero creo que vas desarrollando una intuición. Okay. Lo que sí, lo que no. Y la intuición no se discute. Es decir, es una corazonada. Deberíamos hacer esto, ¿qué tal esto? Sí, ¿sabes? sí. Okay. Fíjate que para el relanzamiento de Ficción Breve nosotros estuvimos desde principios del año pasado conversando. Decíamos, bueno, ok, creo que es el momento de retomarlo. Eso, o sea, no es que estaba muerta, no es que es porque estaba allí, la gente la consultaba, estaba allí. Pero decíamos, bueno, creo que es el momento de empezar a ponerle foco serio a Ficción Breve de nuevo. Y empezar, porque sentíamos que, no sé, hacía falta, sentíamos que estaba haciendo falta y lo hablábamos, decíamos, mira, ya está la Poeteca, que es esa cosa maravillosa que de verdad que ha sido, mira, un soporte chévere para la poesía en el país. O sea, el concurso Cadenas es muy importante para el desarrollo de estos últimos años de la poesía. Decíamos, pero esto no está pasando en narrativa. Entonces era esa sensación, ese decir, yo creo que este es el momento de volver a empujar esto. Claro. O sea, Yo creo que, y en ese sentido, yo creo que a mí algo me ha funcionado muchísimo y es usarme forzosamente. Yo sé que yo no soy la media de los lectores ni la media de las personas del mundo, pero es lo único que tengo como banco de pruebas. Entonces, yo creo que, o sea, es hacer las cosas que te hubiera gustado ver que existan. ¿Sabes? Sí. Un premio de cuento para jóvenes, bueno, me hubiera gustado que existieran, qué bueno que se creó. Claro. Y así, una semana de encuentros para que se lean los cuentos. Oye, ¿qué tal si hubiese eso? Bueno, vamos a crearlo. Entonces, no quedarse con la idea de qué tal si, oye, si hubiese alguien que hiciera esto, qué lástima que no, hacerlo. Si no lo hay, se crea. Entonces, eso ha sido como que mi regla de vida, ser el padre que me hubiera gustado tener, ser el jefe que me hubiera gustado tener crear el sitio que me hubiera gustado leer. Claro. Entonces, bueno, uno no es la media, pero funciona a veces. Y nos estamos leyendo, es decir, porque en otras sectores de la cultura, por ejemplo, ahorita los cineastas venezolanos dicen, bueno, es que no nos están viendo nuestras películas. Los músicos venezolanos, algunos, no todos, dicen, bueno, es que no nos van a ver o no nos están escuchando, tenemos que esperar ser raguayana para que volteen y nos miren. Pero quizás en la literatura, en las letras, puede ser otra perspectiva, porque muy de nicho, eso sí, pero uno ve, por ejemplo, si en Cálatos hacen algo, hay gente. Si en la Poeteca hacen algo, hay gente. Si Catina hace algo en el Buscón, hay gente. Es decir, hay un público que responde, ¿no? De hecho, en el mundo de la música, el debate es cómo hacemos para atraer gente. ¿Cómo hacemos para que volteen? Pero en literatura quizás no. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo evalúan esa dinámica? Yo sí creo que nos estamos leyendo. De hecho, a ver, no podría aseverar que los lectores, que tenemos la misma cantidad de lectores que solíamos tener en aquel momento esplendoroso hace 12, 13 años, pero sí creo que los lectores están allí. Creo que hay un grupo fiel de lectores que sigue leyendo y sí creo que los escritores se leen entre sí. Yo tuve la fortuna de pasar casi 6 años trabajando con la Poeteca y me di cuenta de que estos muchachos que están escribiendo desde el interior, que están haciendo poesía, narrativa, ensayo, todo lo que pueden, además con mucho ánimo, están buscando los que están afuera para leerlos, están buscando los otros que están aquí para leerlos. Claro. O sea, yo me llevaba unas sorpresas bien bonitas con eso, de darme cuenta de cómo el que está interesado en la literatura en estos momentos está buscando para leer y está leyendo. El texto que publicamos del último libro de Natacha se leyó muchísimo,
Bueno, porque hay gente interesada en saber qué están haciendo los otros, los jóvenes. Y además hay una cosa que quiero acotar, y es lo siguiente. Ciertamente en estos momentos estamos en una circunstancia muy particular porque esto es después del derrumbe, ¿no? Estamos haciendo literatura después del derrumbe de lo que fue un incipiente pero entusiasta industria editorial, ¿no? Ya ahorita, bueno, la venta de libros ha disminuido enormemente, también el espacio de divulgación de los libros, que es natural, que son las librerías, han disminuido drásticamente, pero sí creo algo, y lo puedo ver de la época en que esos años 2012, 2014, 2000, hasta ahí más o menos, 2006 en adelante, durante unos 10 años, que si tú le das a la gente una lectura que le hable a su tiempo, la gente la lee. O sea, la cantidad de lectores que en su momento, digo en su momento porque digo que en la feria se podía constatar, tenía Sánchez Rugele. O sea, las firmas de libros de Sánchez Rugele eran de un autor que no vivía en Venezuela. Y pasaba con Rodrigo Blanco, pasaba con Federico Vega, y pasaba con Barrera Tisca, y pasaba con Ana Teresa Torres. ¿Sabes? Entonces, si le das, bueno, actualmente pasa todavía con Inés Quintero y con Rafael Arraiz Lucas, que tienen muchos lectores. Si tú le das a la gente necesidades, les llenas sus necesidades, o sea, le ofreces productos que pueden ser de su interés, bueno, la gente los consume porque les interesa, ¿sabes? Hablando de Sánchez Rugele, que además con Etiqueta Azul fue llevada al cine, y ustedes tienen esta sección, una pregunta muy lúdica, ¿no? Libros venezolanos que merecen su película. Oye, vale, La escribana del viento. Me encantaría que alguien la hiciera, es una novela preciosa. Oye, yo veo, me agarra fuera de base, y yo siempre, en la vida, por ejemplo, cada tanto leo una historia y digo, esto es un corto perfecto. Claro. Hay una base de datos que la verdad es que si la gente algún día se va a aprovechar. Algún día se va a aprovechar. Allí, van a encontrar muchísimo. De hecho, perdón Humberto, tú que también eres muy entusiasta haciendo cosas, ahí hay un nicho valioso. Producir, o sea, buscar esas historias y ver cómo se les hace llegar a los directores, a los productores venezolanos, que se está haciendo mucho cine también, por cierto. Sí. Pero yo siento que una película adicional que creo que podrían hacer y que sería de verdad una comedia maravillosa, Crema Paraíso. Yo siento que el cine venezolano tiene dos deudas. Tiene deudas con adaptaciones literarias, porque hay libros que lo merecen, y con las películas biográficas. Hay muchos personajes ahí que merecen su película. Una película, Caracas Muerde. La queremos. Yo Guión no existe. lo digo por pudor, Exacto. Pero igualmente, pero el guión existe. Okay, El guión existe y estamos trabajando en ello. Sí. ¿Y has hablado con algún director? No, claro, es que ese fue un proyecto que íbamos a hacer hace años. Hace 10 años lo íbamos a hacer con La Mata. Con la Alberto. Él la encargó y él compró los derechos. E hicimos el guión, Lucas García, bueno, él también colaboró, y yo. Bueno, pero el tiempo, como dice Fito, el tiempo a mí me puso en otro lado. Ajá. y aprovechemos Jardín de Rosa, hablamos del peligro de estar arriba. Exactamente. Pero bueno, ese guión está allí. Yo ahorita también estoy trabajando en proyectos audiovisuales. Tengo un corto que vamos a producir. Tenemos una idea de un falso documental que también estamos muy entusiasmados con hacer, y por ahí, quien quita si retomamos Caracas Muerde. Por ahí Muerde. estamos buscando ver si se retoma la idea de Caracas Muerde de otra manera, a lo mejor, no sabemos, quién sabe, pero está por ahí. Sí. Ya estamos a punto de comenzar mayo, falta una semana y pico. ¿Qué planes hay con Ficción Breve para lo que? Bueno, para el 30 de 30 abril. de abril. El 30 de Eso es abril. la semana que viene. Sí, vamos a tener un... 5. A A las las 5. 30 de abril, estoy buscando el apuntador. De 30 ¿Y a de quién abril, busca apuntador, imagina? a las 5 de la tarde vamos a tener un live por Instagram con Rodrigo Blanco Calderón para conversar un poco sobre su libro Venínico. Que ha tenido una gira muy interesante en España, y vamos a convertirlo en un espacio mensual. El último miércoles de cada mes vamos a tener un live, un poco para, como nosotros no tenemos noticias, la sección noticias no existe en Ficción Breve, bueno, ese hace nuestro espacio más noticioso. Claro. Alguien que esté sonando en ese momento por algo, bueno, vamos a hacer un live para que el público se entere de qué va el asunto. Es que tener una sección de noticias es
Abrumador. Abrumador. Sí, la tuvimos en algún Ingrata, muy momento. abrumador. Ingrata. Sí, 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 En sí. algún momento de nuestra existencia tuvimos una sección noticias, Ujú. tuvimos en algún momento también un boletín, que sí es otra cosa que quisiéramos también retomar. Estamos en proceso de reconfigurar cómo sería el boletín, pero si tuvimos todo esto y sabemos además el trabajo que hay, nosotros somos, como ya te contamos, pues, ¿sabes? Un equipito. El equipito. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Sí, por aquí? tenemos también El relanzamiento de la sección Hurgando en los estantes. Ajá, y tenemos también para mayo nuestro primer taller, que va a ser un taller con Mario Morenza. Ujú. Un taller muy interesante porque va a ser de apreciación literaria. Ok. Él tiene un canon, vamos a decirle un canon, porque dando clases en la Universidad Central de Venezuela y estando en el Instituto de Investigación Literaria, él allí tenía una cátedra que era dentro de las electivas, que era como una especie de canon desde el siglo pasado, cuentos venezolanos. Entonces le dije, eso hay que llevarlo al público. Claro. Entonces vamos a hacer talleres, no los talleres clásicos de escritura creativa, porque hay muchos y todos se están haciendo, sino que vamos a buscar nichos interesantes con autores venezolanos interesantes que puedan ofrecer algo distinto al público lector, a ver Sí. cómo nos va con eso. Entonces vamos a arrancar con ese de Mario Morenza. Con Mario Tobela, una de las entrevistas más informales que he tenido en la vida fue cuando él se ganó el premio del Nacional, el premio de cuento, 2016, 2017, no recuerdo, quizás un poquito antes. Me piden llamarlo, una entrevista por teléfono, para una nota muy breve con algunas impresiones. Y él me atendió, él estaba en una escalera de pajarito y bebiendo cerveza. Celebrando. Celebrando, que exactamente. ganó el premio. Sí, bueno, ese es Mario Morenza, sí. Sí. Y bueno, y también tenemos, y eso ya es para el segundo semestre, pero estamos decididos a hacerlo y estamos ya el mes que viene vamos a empezar a formalizar la búsqueda de un aliado para ello, y es bueno aprovechar tu amable invitación para Importante. comentarlo. Y es que vamos también a sacar el premio de cuento ficción breve, Ok. Ujú. que en nuestra idea debe darse el veredicto el 31 de octubre, que es el aniversario de ficción breve. Entonces Así que ya estamos, saben los potenciales aliados sí, los que quieran apoyar Claro. tenemos el presupuesto, tenemos la organización proyecto. armada, tenemos todo listo para Estamos empezar a abiertos. trabajar con ellos. Y está en los planes en algún momento ok, vamos para allá. Y que, ajá, eso, sí, importante. Bueno, estamos trabajando también en lo que sería la primera edición, ¿ok? De un libro, en este caso una coedición con La vida de Nos. Un libro. Una antología que vamos a preparar a mí me gusta decirle cuentos que no son cuentos. Yo sé que ese título se lo pusieron en español a una película de Adam Sandler, Ujú. pero es que la verdad es que ese es el nombre código hasta ahora. Claro. Bueno, donde vamos a reunir a una serie de escritores venezolanos, narradores de ficción, que contando historias De su vida. De su vida, ¿no? Cuentos que no son cuentos. Bueno, son cuentos, entonces. Sí, porque en principio queremos pensar en una línea editorial, en principio, claro, bueno, con Amazon, ya veremos si logramos publicación impresa, pero queremos hacer una línea editorial de antologías. Claro. Ujú. O muestras reunidas, pues pueden ser antologías temáticas, pueden ser, si logramos recuperar la Semana de la Narrativa, recoger allí las muestras, es decir, Sí. el trabajo de ficción breve, pero también llevado a proyectos editoriales. Con La vida de Nos, obviamente estaba ese vínculo con la crónica, ¿no? Con la no ficción, ¿no? Ujú. Pero ¿qué tiene la ficción de poderoso que siempre, o sea, que es imposible, ¿no? Separarse de ella, ¿no? E incluso volver a una dedicación, no sé si exclusiva, pero Ujú, ujú. casi exclusiva a la ficción como tal. Mira, yo te digo algo, la ficción tiene algo maravilloso, y es que la crónica, la no ficción en general, tiene un ineludible compromiso con los hechos
al menos como tú los recuerdas. Claro. ¿No? La ficción te permite, pues, moldear eso, hacer de esa masa lo que tú consideres. O sea, un recuerdo de una tristeza de la infancia puede convertirse en la historia de un señor que está triste porque tú sabes lo que es esa tristeza y la puedes volcar en un personaje ficticio. Es decir, la ficción tiene la maravilla de que puede convertir la realidad en lo que desee. Entonces, porque atiende más al efecto que a los hechos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que por eso es que el gran género humano será, quién sabe hasta cuándo, y ha sido y será la novela, porque es la reflexión sobre la condición humana sin mayor límite que la verosimilitud. Siempre que lo que yo te cuente sea creíble, así sea una historia en el espacio, pues tú la vas a comprar. Sí, y la ficción se permite alimentarse de la realidad sin problemas. Hay una frase maravillosa, yo siempre la digo mal, pero Héctor sí la dice bien, que es de Krinaver, aquello de que la literatura es el encuentro de una calle, de una avenida real con una calle que no existe. Okay. Ese cruce, ahí está. O lo que Ahí decía está, Vilas Mata, que durante años hemos dividido la realidad y a la imaginación con un biombo imaginario. Que la realidad y la ficción, es que no hay tal, y la literatura se permite sin ningún pudor romper ese biombo, romper ese límite y usar todos los recursos de la condición humana, de la experiencia humana para pensar la vida. Voy a salir del ámbito venezolano para tomar una noticia de la semana pasada y preguntarles. Falleció Vargas Llosa y bueno, en los medios, en las redes, distintos homenajes, comentarios, y hablaban, bueno, obviamente del cierre de una época, ¿no? El último representante de lo que se llamó el boom latinoamericano, y algunos quizás más pesimistas decían algo que va a ser irrepetible, ¿no? ¿Ven que eso, o sea, que el boom es algo irrepetible en las letras en español, en las letras hispanoamericanas, o ven todavía un conato de un movimiento que puede quizás tener esa palestra como se tuvo en los 60, 70? Yo no creo, o sea, yo lo que sí puedo creer es que la idea de los movimientos haya desaparecido, sin duda. Fíjate que de hecho los grupos literarios, ya eso no se ve, ¿no? Pero yo no soy pesimista ante eso. Es decir, cuando tú te lees, cuando tú lees obras como la de Ishiguro, lees unas novelas impecables, maravillosas, un tipo que está vivo escribiendo y le quedan, quiera la vida, le quedan unas 2 o 3 novelas más que darnos, y sabes, y vas leyendo cada tanto maravillas. O sea, un Junot Díaz que escribía en principio en inglés, de hecho él escribe en inglés, él lo traduce, él es un se autotraduce. Sí, porque él, aunque él creció en Estados Unidos, él es de origen dominicano. Y cuando tú lees, claro, ya eso hace 10, 15 años, no recuerdo, quizás más, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, pero te enteras que pueden surgir portentos literarios como ese. No hay por qué pensar, irrepetibles somos todos, no hay por qué pensar que más nunca vas a ver una gran obra, porque la inventiva humana y la necesidad humana de expresar es una cosa que no la puedes acallar. Tú no sabes qué persona está ahorita urdiendo lo que va a ser un novelón, más allá de los premios, más allá de la farándula, más allá de Instagram, más allá de la IA. Siempre te puede sorprender a alguien con una novela espectacular, y eso es lo que hace la vida tan sabrosa, ¿no? Claro. La sorpresa. Como un joven escritor escucha, ve la entrevista, se entera de ficción, ¿cómo hace para llegar a ustedes y cómo es el proceso, ¿no? Para dilucidar qué sí y qué no. Sí, fíjate, en este momento nosotros estamos publicando solamente cuentos que ya han sido publicados, bien sea que aparecieron en libros o en alguna antología, o cuentos que han sido premiados de alguna manera. En nuestros inicios nosotros publicábamos muchos textos inéditos, y de hecho hemos ido como sacando algunos de esos textos inéditos que teníamos allí, pero Publicando, quiere decir ella. exacto, No sacándolos, sino publicándolos. No, sacándolos, digamos, del draft. Claro, es que los tenemos en draft porque los habíamos como recogido en algún momento y ahora estamos de nuevo republicándolos.
Nosotros no tenemos posibilidad en estos momentos de publicar textos inéditos. ¿Cómo pueden hacer los muchachos que no han publicado todavía nada? Bueno, acercarse de alguna otra manera. Podemos publicar reseñas de libros, Ok. Ensayos, ¿sabes? Esas cosas sí de pronto podríamos publicarlas, pero en estos momentos solamente que hayan aparecido en alguna publicación o que en hayan concurso. recibido algún reconocimiento en un concurso, así sea que tuvo una mención. Idealmente ganadores, pero bueno. Y de hecho tenemos una sección donde recopilamos los cuentos ganadores de todos los, bueno, no de todos, pero estamos recopilando los concursos venezolanos de este siglo y parte del siglo pasado como internacional que va a retomar. Sí. Es un poco, digamos que hay una carrera en proceso, porque nosotros estamos haciendo un archivo del cuento en Venezuela, una base de datos del cuento, pero tenemos que estar muy atentos a que eso esté ligado a la investigación, esté ligado a la industria editorial, que ahorita está bastante venida menos, pero sigue existiendo. Entonces, el cuento inédito es algo muy permeable. El cuento inédito es algo que, lo digo yo como cuentista o como narrador, que muchas veces te arrepientes de haber soltado un cuento en una revista porque por ahí hay un concurso y yo le tengo fe a ese cuento, ¿sabes? Claro. Y algo que puede seguir modificando, porque bueno, la publicación en una revista no es necesariamente el destino final. En cambio, bueno, como es un archivo, si ya está en un libro, así en una siguiente versión le hayas hecho modificaciones, bueno, podemos decir que tenemos la versión publicada en tal libro. Claro. Y el investigador cuando busque va a saber que le estamos diciendo que este cuento que está leyendo aquí pertenece a tal edición de tal editorial en tal año. Exacto, o la versión que ganó tal concurso, porque de repente también pasa. Como lo ganó. Como si lo lo cambió ganó. después, bueno. Exacto, Claro. si después lo editó otro, bueno, pero así ganó este concurso. Claro, para amarrarnos también un poco a ofrecerle insumos a los investigadores, no solo de las universidades locales, sino los investigadores que están afuera. Claro. Sí. Hay una cosa que bueno, que es importante, y es que ya nosotros no tenemos formato de revista. Queremos que esto sea el archivo de la narrativa venezolana. Y publicamos a diario, estamos publicando a diario algo. Prácticamente a diario estamos publicando alguna cosa, bien sea algo que ya teníamos, como es el caso de las entrevistas. Estas entrevistas se publicaron, esas que han salido pues en el 99 y ahora estamos de nuevo, o cosas que nos van llegando, pero ya con una visión más de esto tiene que, ¿sabes? Esto tiene que ser el gran archivo de la narrativa venezolana, donde encuentres a los autores, a los concursos, las películas que se han hecho basadas en obras venezolanas, los que han ganado fuera, o sea, donde encuentres toda esa información que quisieras saber sobre narrativa venezolana. Y en un punto medio, no es un espacio académico meramente, pero tampoco un espacio meramente de distracción, ¿no? Sino que es un punto medio donde los académicos pueden encontrar cosas, la industria misma se vea apoyada, porque si alguien saca un libro, una editorial saca un libro con el enorme esfuerzo que supone, que están haciendo, por ejemplo, gente como Oscar Todman, como Monroy, que estuvo publicando hasta antier novelas. Oye, poder apoyarlos, poder aquí compras, aquí lees un primer capítulo, y si quieres comprarlo aquí lo puedes comprar, ¿sabes? En un mundo donde en Instagram hay más cuentas reseñando libros que libros publicándose, bueno, nosotros no pretendemos sino ofrecer la muestra de la obra. Claro. Y bueno, se le da insumo a los académicos, se apoya a la industria editorial y se le ofrece al público lectura. Es un poco... Lenis, Héctor, ¿algún mensaje que consideren pertinente nos haya quedado por fuera en estos minutos de conversación y en las coordenadas? A ver. Pues no, que lean ficcionbreve.org, que estén atentos, que ahora tenemos muchísimas ganas de hacer, tenemos muchos proyectos y vamos a irlos anunciando, estamos on fire. Y bueno, las coordenadas. Bueno, básicamente eso que dice Héctor, y sí, que nos sigan por Twitter, bueno, X, @ficcionbreve, en Instagram @ficcionbreve también, y nuestra página de Facebook, Ficción Breve Venezolana. Lenis, ¿y cuentos de tu autoría?
Oye, hace mucho que no. Ella nos va a dar una sorpresa pronto con un poemario. Oh, qué maravilloso. Es que sí, bueno, yo solía escribir cuentos por ahí. El otro día alguien me dijo, mira lo que encontré, porque encontré unas cosas en Letralia. Yo dije, no leas eso. Bueno, Pero bueno. Años en la poeteca no pasaron en vano. Exactamente. Buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Humberto. Finísimo.